Del informe. Ya. Bueno, a ver, referente al informe, hay dos cosas que me han preguntado las otras secciones en las que yo tengo clase, por eso creo que la comenté. Para efecto del informe, una de las cosas que le llamó la atención a los otros grupos, a las otras secciones, es el impacto patrimonial. Pero él dijo lo que era. Documentación de análisis que respalde la determinación del valor de impacto elegido por la empresa. Bueno, ustedes tienen primero el impacto patrimonial cuando ustedes determinaban el riesgo, está sacado de la memoria, así que por lo tanto tienen un punto de apoyo, digamos. Si aumenta la incobrabilidad, porque supongamos que el problema sea la incobrabilidad. Si aumenta la incobrabilidad, ustedes pueden saber si eventualmente lo consideran como riesgo, viendo la comparación entre los 2 años, el año actual con el anterior, pueden perfectamente estimar cuál es el impacto patrimonial. Por ejemplo, si los incobrables en el año 1 representan vamos a poner, el 10% del activo. 10% del activo en el año 1. En el año 2, incobrable. Y en el año 2 representan, vamos a poner el 15%, incobrable, el 15%. ¿Cuál es el porcentaje, cuál es la tendencia, cuál es el porcentaje de aumento? Un 5%. Un 5%, ¿cierto? ¿Pero qué porcentaje es? ¿En cuánto aumentó? ¿En cuánto aumentó? En un 50%. Entonces, si nosotros tomamos este valor aquí es complejo. Entonces, aquí la variación es un 50%. ¿Se fijan? Eso es lo que quiero que ustedes logren determinar cuando hacen la comparación de un año con otro. Es decir, aquí tenemos un problema grave. Con un 50% le pasa la incobrabilidad de un lugar a otro. Entonces los controles, porque eso es lo que les toca a ustedes ver, tienen que ser sumamente rigurosos aquí. Entonces, de hecho va a significar, a lo mejor, si tenemos una persona que es el que autoriza los créditos, a lo mejor vamos a necesitar 2 personas. Vamos a tener que restringir, ¿cierto? Los créditos, hasta qué monto puede ser lo máximo. Y ya, no estamos hablando de un control, estamos hablando de 2 controles. Entonces, la cantidad de controles que necesitamos cuando el grado de riesgo es alto, no importa si necesitamos 2 o 3, pero eso tiene que ver con los recursos que tenga la empresa. Recuerden lo que hablamos en las clases anteriores. Ningún control debe superar lo que se va a controlar. Si hay un anillo de 100 millones de pesos y el control para que nadie se lo robe es de 101 millones, ¿lo tomamos el control eso o no lo tomamos? Si no lo tomamos, ¿cierto? Vamos a tener un riesgo, pero ese es demasiado... Pero es menor al que... Ahí sale mejor que se roben el anillo, ¿cierto? Ahorramos plata. Bueno, entonces, esto es lo que quiero yo que hagan desde el punto de vista de análisis. Revisen las variaciones que significa de un año a otro. También yo aquí tomé la incobrabilidad, pero puede ser el endeudamiento, puede ser. El endeudamiento, ¿qué pasa de un periodo con otro? ¿Qué porcentaje?
ese porcentaje pasa de un año a otro. Aquí vimos que era un 50%. Por lo tanto, ahí tenemos que controlar. Pero hay, profe, por ser en ese caso el impacto patrimonial, nosotros podríamos justificar o documentar solo los riesgos que van como relacionados al estado financiero, o que nosotros lo rescatamos de ahí, porque por ser nosotros en el grupo, mi compañera rescató uno como de una nueva legislación tributaria. Eso no podríamos quizás como verlo reflejado en el estado financiero. Eso es un poco No, complejo. pero es que ese es un riesgo potencial. Ya no es aún más Aquí tenemos un riesgo que es real. Claro, sí, está sí, sí. efectivo ahí. Ese, Sí, sí. los 5 de la empresa sí podríamos. Porque ahí en ese caso, ¿qué puede decir? Usted solamente puede decir en caso que cambie esto, el riesgo Claro. sería tanto o el impacto podría ser de. Afectar a estas cuentas. Exacto. Pero ahí no puede tomar ninguna decisión el día. Claro. En cambio, cuando aquí está. Aquí, Sí, pues ahí está. ¿Y encima qué del tema. recomendaría en ese caso usted, profesor? ¿Cambiar el riesgo para poder hacer esta parte? ¿Esto? ¿No? No. Si fuera así, por ejemplo, lo que le plantea... No. No, que decir eso. déjelo como está. Tenemos Si que yo no decir eso. necesito que alteren eso. Solamente, incluso me parece importante porque usted se está poniendo en el caso que hay un cambio de Tenemos que legislación. decir que podría afectar el. Claro. Entonces, Se ha claro. afectado el impuesto. Pues. En este caso, por ejemplo, el respaldo de la determinación son los mismos estados financieros del cambio patrimonial de un año a otro. Claro, del, claro. ya. Tendrán que ir a la Pero, cuenta. pero digamos en la evidencia, Claro. usted puede agregar ahí, ¿cómo se llama? La parte que corresponde al estado financiero 1 y la parte que corresponde al financiero 2, donde usted hace la referencia. Claro. Y eso en los anexos. Recuerden que estamos hablando de la evidencia y todo eso. Profesor, pero si uno pone riesgo así como, por ejemplo, nosotros pusimos los riesgos como de informática, ciberseguridad y todo eso, ¿cómo uno lo puede evidenciar? ¿Pero por qué Es lo por que el riesgo, decían. por el riesgo de seguridad informática? ¿Cuál es la base sobre la cual? ¿O porque ustedes ponen por poner? Es lo mismo que Porque preguntaste tú. generalmente porque Es lo eso mismo que estábamos preguntaste tú. ahora comentando, porque si los riesgos hay que documentarlos y nosotros no utilizamos como... No, yo dije que tenía que tener la base. ¿Pero cuál es la base? Usted no puede poner un riesgo porque sí, porque le parece. Porque yo creo, porque me tinca, eso no. Específicamente, ¿qué es lo que dice el riesgo de muchas cosas? Claro, en ese caso, por ejemplo, en el caso que explicaba Nicolás, como es aparte es un riesgo externo, podemos mitigarlo, porque no lo Sí. podemos controlar, de acuerdo a lo que habíamos visto, que los riesgos externos generalmente se pueden mitigar, pero no se pueden controlar. Sí, pero lo que hay que saber es cuál es el origen. Claro. ¿Cuál es el origen del Sí, riesgo? porque estábamos viendo que vamos a tener que entregar su retroalimentación en la cuenta, tal vez no le sea ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya tenemos A ver, dígame uno. ya, riesgos de integración en la tecnología, ¿En qué consiste? en que tienen tecnología demasiado obsoleta, tienen que actualizar su Ya, tecnología. pues, entonces, pero eso es fácil, pues. ¿En qué consiste el tema? ¿Qué software ocupan? ¿Software del año tanto? Esa es la evidencia. Y en el riesgo de ciberseguridad, por ejemplo, Riesgo de ciberseguridad, ¿pero por qué? ¿No hay un equipo de ciberseguridad o no? no tiene la empresa. Ya, esa es la evidencia, pues, ¿te fijas? No puede, me vuelvo a insistir, si ustedes dicen algo que está en riesgo porque ustedes tienen la certeza de lo que les falta, lo que no hay o lo que es insuficiente. Siempre los riesgos son, para poder evaluar un control, yo les dije, es óptimo, suficiente e insuficiente. Entonces cuando tenemos
algo que actualmente tenemos un control insuficiente, lógicamente hay un riesgo, pero no lo cambiamos. Claro. ¿no? Y en el caso, por ejemplo, profesor, que porque los primeros cinco riesgos están establecidos en la memoria y ellos le establecen un control. Ya. Ellos le establecen un control. Nosotros tenemos que evaluar ese control que la Exacto. empresa está proponiendo, Eso ¿cierto? es, Ya, claro. ya. Y si nosotros encontramos que hay algo mejor, uno propone, se plantea lo Aquí mejor. se trata no de quedarse con lo que existe. Claro. A lo mejor en algunas cosas, bueno, no hay nada más, pero no se puede hacer nada Claro. más. Pero a lo mejor en otras no. Ya, profesor. Porque esa es la idea. Pero aquí lo que pasa es que a mí me interesa esto porque, bueno, la verdad es que en otro curso no sabían cómo operar con esto, cómo determinar esto. Porque la incobrabilidad en este caso pasó del día 15, por ejemplo. En realidad no pasó, no es un 5%, creció en un 50%, lo que usted me decía, de un año a otro. ¿Se fija? Entonces, ese es a eso quiero que visualicen. Claro, porque si uno lo mira, podría decir un 5% no es tanto, no es claro, pero se podría, claro, y si crece un 20% se duplica la incobrabilidad, claro, Sí, porque es la mitad Claro. de lo que ya había. Entonces, es un 50% que creció la incobrabilidad. Sí. ¿no? Con respecto al activo, con respecto al patrimonio, por eso le digo, aquí estamos hablando del impacto patrimonial. Entonces, esa es una forma de calificar. Yo aquí lo tomo, algunas veces cuando nosotros tomamos varios riesgos y varios aumentos o disminuciones, perdemos un poco la visión. Pero cuando lo tomamos así, Individual. en forma individual, podemos captar mejor la incidencia. Preguntas. Clarito. En el trabajo de profesor tenemos que evaluar los controles del riesgo. Ustedes proponen los controles Claro. y evalúan esos Y controles. por ejemplo, profesor, si nosotros pusimos varios controles que estimábamos convenientes, tomamos los que sean más representativos. Lo que pasa es que aquí quiero la opinión de ustedes. Claro. Esa es la gracia del trabajo. No es la opinión del profesor, es la opinión de ustedes. Lo más representativo Claro. y lo clasificamos, como dijo usted, hay que clasificarlo primero si es un riesgo correctivo, eso, Sí, y ya. predictivo, correctivo. Claro. Y además decir el grado de ¿De impacto? Claro, el grado de impacto puede ser. sí, no, es que el profe dijo que Como si de era certeza del control. si era óptimo, sí, eso, el control, sí, óptimo. eso, si el control es óptimo, insuficiente, el actual, ¿cierto? El control actual que hay. Entonces lo que nosotros vamos, Ustedes van a proponer un control. O sea, ven los controles actuales que ya, entonces ustedes califican eso, si son óptimos Claro. dentro del coeficiente. Entonces proponen otro. ya, claro, si lo que nosotros propusimos hay algo mejor, ya. Porque claro, nosotros propusimos un control, ahora revisamos si ese control lo podemos clasificar como óptimo, como insuficiente y podemos proponer nuevos controles también. Ya. Claro, es la opinión de ustedes, aquí no hay preguntas, respuestas malas. No, sí, pues. Pueden haber respuesta óptima, Insuficiente. O asertiva, correctiva o innecesaria. entonces vamos a poner notas predictivas. Predictivas, ¿ah? Eso va a ver la nota. ¿Preguntas? Ya, preguntas referentes al trabajo. No por el momento, cuando uno lo empieza a hacer. ¿Cuándo lo empiezan a hacer? ¿Cuándo lo empiezan a hacer? ¿Después de qué? La próxima semana decimos por Somos amigos, no somos amigos. ¿Cómo avanzamos Sí, pero tienen que sin saber empezar a, los tienen que, controles? sí, pero tienen que empezar a ver el caso. La,
Tienen que empezar a ver, yo no dije que lo vieran completo. ¿Cuándo estudian ustedes, en la semana o nunca? El fin de, en las noches. ¿O el fin de semana? Sí, el fin de semana. Generalmente nosotros el fin de semana, sí. ¿Entre qué hora? ¿Entre el postre y el café? No, no se puede. ¿Ah? No sé, yo estudio harto. Soy muy aplicada. Sí, claro. Sí, claro, cuando hagamos, después que hagamos la retroalimentación ahí del tema, ahí vamos a trabajar en el tema. Lo que pasa es que lo que yo quiero, a ver, pongan atención un minuto. Lo que yo quiero es que cuando ustedes trabajen, ustedes anoten las dudas, porque algunas veces, como vimos ahora recién, a lo mejor tienen la idea, pero puede ser un problema de enfoque o que no encuentran la forma de resolver una situación determinada. Entonces lo ideal es que ustedes anoten eso y, bueno, y me consulten, ¿no? Que algunas veces los grupos no se ponen de acuerdo, entonces solamente ponen el informe aquel grupo, la persona que gritó más dentro del grupo, ya, eso ponen como solución al problema. ¿Ah? Así hago. Esa es mi experiencia con los trabajos de grupo, ¿no? Y hay otros que, bueno, no aportan mucho tampoco. Hay de todo en el tema. ¿Preguntas? ¿Cómo? No, A ver, espérate. ¿Y ahí? la última clase cuando Me quedamos. preguntó lo mismo, ¿Mi clase? me preguntó lo mismo. 28, Eh, 28, 28. el trabajo se entrega el 26, viernes 28, pero viernes 28. Ya, 26. La entrega del trabajo, Así que- sí, el 26 hasta las 23:59. El 26. Y el Miércoles 20 26. Y el 28, prueba J. Sí. Fin de semana ese que hay ahí. Y ahí el examen sería la presentación de todo esto. El examen es cuando me tienen que entregar el informe ahora completo Claro. con el. En la tercera nota. Sí, po. En la tercera No, evaluación. en el examen me tienen que entregar todo. Los Completo, dos cosas. las dos cosas, las dos experiencias. Claro, la experiencia uno y la otra. Y sobre eso ustedes tienen que hacer las PPT para efecto de la presentación. El examen es por presentación. Sí, el examen Lo con que presentación. llamamos Sí, examen con presentación. Cuando le entregamos el informe completo, como usted va a sacar las notas y vienen las retroalimentaciones, ¿ese examen viene corregido con lo que usted retroalimentó? ¿O no es así esa parte? ¿Cómo? A ver, Es que, por ejemplo, nosotros nos ha pasado varias veces que tenemos ya la experiencia 1, la experiencia 2, la experiencia 3 y el informe del examen, se juntan las tres experiencias, como dice usted, con las correcciones que ha mencionado el profesor en la respectiva experiencia. Esa es la consulta. Si cuando usted, por ejemplo, no sé, nos encuentra, nos califica, nos deja una nota, nosotros eso tenemos que corregirlo cuando le entreguemos el examen final. Ah, o sea, ustedes pueden determinar si lo corrigen o no. Ese es Ah, el problema ya. de ustedes. Ah, ya. Bueno, yo voy a dar, o sea, yo lo que voy a ver es que lo que ustedes plantean ahí sea coherente. ¿No? Entonces, si es coherente y solucionan el problema con eso, No es necesario transcribir, o sea, yo no escribirlo. Ya. está la opinión del profesor, ojo con eso. ¿No? Yo cuando hay trabajo, no es la opinión del profesor, sino que el trabajo entre ustedes tiene que ser coherente a lo que están diciendo. Si ustedes me dicen, por ejemplo, que usted aquí hay un problema de incobrabilidad con este ejemplo, si ustedes me dicen que de un año para otro no hay ningún problema, Claro, incoherente. y yo estoy viendo que sí, es incoherente lo que están diciendo, eso voy a corregir. Ya, profesor. ¿Vale? Así que ustedes pueden tener una línea de trabajo, incluso si dos personas, o sea, si dos grupos tuvieran, por ejemplo, la misma empresa, van a llegar a conclusiones diferentes.
porque el riesgo ustedes tienen que ver la percepción. Así partimos esta asignatura. ¿Sí o no? Sí. Sí, Percepción. La percepción del riesgo, eso es lo que tienen que aprender a ¿Cómo lo? Y con lo que le llevan los trabajos, ¿te aprendimos o no? Más o menos no. ¿Cómo está la percepción? Bueno, hay unos trabajos muy buenos, hay otros no tanto y otros menos. Como la clasificación. Óptimo, no tan óptimo. Insuficiente. Sí, una de las cosas que sí tienen que tener claro ustedes que si bien es cierto esto es una asignatura de gestión de riesgo, pero todo esto de gestión de riesgo ustedes lo pueden aplicar a todo lo que A la vida. a todo lo que a ustedes se les ocurra, digamos. ¿Ah? Entonces la percepción del riesgo en cada situación es lo que ustedes siempre tienen que tener presente. Ya vimos varios ejemplos, ya, ¿para qué voy a repetir? ¿Ah? ¿Preguntas? ¿Fecha probable del examen lo tiene? No, eso no depende de mí. Miren, entre paréntesis, para que no haya lugar a dudas. Desde el punto de vista de notas, yo cuando entrego las últimas notas, hasta ahí llego yo. Las notas del examen están, yo solamente corrijo de acuerdo a la pauta que a mí me entrega, exclusivamente. No depende de mí, el examen no lo hago yo, y la pauta que me entregan, en el caso de la presentación, es, tengo que corregir de acuerdo a eso. Así que, no, que aquí me puso más puntaje o menos puntaje, no corresponde absolutamente nada, no me corresponde. Según la pauta, si usted llega hasta aquí, tiene tanto porcentaje, punto. ¿Se acabó? Yo no tengo nada que discutir. ¿En el examen hay rúbrica igual o no? Sí. Ah. ¿Preguntas? Por si a alguien le fue por casualidad mal, que es clásico en eso, ay, me fue mal, podría tener un trabajo y todo eso. No hay opción. Si es buena la nota, me la saqué yo. Si es mala, me la sacó el profe. ¿Le ha pasado eso, no? ¿Le ha habido algún examen malo, tiene un trabajo? ¿Examen malo? No, reprobamos nomás. Remediar. Hay Remedial. que hacer TAP, ¿no? Ya lo hicimos. ¿Sí? No. Taller tributario contable. No, este es el último año que vengo de... Creo que ese querían hacer de nuevo, ¿no? Ahí, Sí, éramos 30 aquí. ahí fue vespertino. Sí, sí. Ustedes lo juntaron con el día. Sí, creo que Taller sí. tributario contable. No éramos nosotros, no había nadie más. Éramos nosotros. Éramos dos, pero venían detrás. Ah, sí. Ellos estaban adelantando. Sí, estaba de Nosotros estábamos reprobados. Era el cabro que se sentaba acá. Era terrible. Era como 4 o 5. Éramos todo el curso. ¿Pero por qué tuvieron problemas en esta asignatura? ¿Pero ustedes, No hubo percepción de riesgo. A nadie. ustedes trabajan? No podían tener problemas con ese tipo de asignatura. Diferente el caso que alguien nunca ha trabajado en Está un poco difícil. Yo creo que... ¿Trabajo en el área? No, pues es taller tributario contable eminentemente práctico. Yo creo que igual profe faltó un poco que el primer profe que tuvimos tenía un método de evaluación y el profe que tuvimos ese ramo era otro método y el profe siempre fue exigente en sus pruebas y además en general tenemos mala comprensión todo. De repente uno leía algo y no lo interpretaba bien y se equivocaba y estaba todo malo. La primera nota fueron puros rojos. Claro, y de repente uno se equivocaba en... Claro, pero por ejemplo, en lo que es asignatura, centralización del libro de compra, centralización del libro de venta. No vimos esto.
Sí, pues la primera Sí, pues yo me experiencia, sí. equivoqué. Yo me equivoqué por ser un cálculo que era bruto, la consideración era bruto y era neto. Entonces me equivoqué en neto, estaba todo malo. Y el profe evaluó eso, que estaba realmente todo malo. Eso, desde ahí para abajo todo malo. Así que, cagué. Lo otro es ¿cómo se llama la proporcionalidad en el caso del IVA? Tampoco tenemos Sí, quizás se hubiesen salvado más notas si el examen hubo un error como del tiempo, como que no se... Sí, el examen era largo y muchos no alcanzaban a terminarlo. Sí. No, horrible. ¿Qué tipo de examen le hicieron? En sala. No, fue en laboratorio. En laboratorio. Nos mandaron un PDF y no, era horrible. Era un balance con más de 20 cuentas que tuvimos que traspasar de un PDF a un Excel, porque venía un Excel. No, y las computadoras más malas del tubo que nos pasaron encima. Horrible. Horrible para la computadora. Y venía un PDF. Sí, porque la Yani, con que hubiese tenido un poquito más de tiempo, lo pasa, pues, y la Yani se lo echó solo porque no le alcanza el tiempo. Yo no tengo dislexia, y imagínense, yo estaba traspasando el balance y no me cuadraba y venían los datos listos. No, si fue el examen, Me encanta su honestidad. Entonces me hacen traspasar 20 cuentas con números. si no hubiesen ayudado más, hubiesen pasado unos 10. Sí, igual creo que hubiesen pasado un par más, porque 10 más. solo... ¿Cuántos pasamos? 5. 5. Yo lo pasé arrastrando. No, yo lo pasé bien. Tenía como un 6-3, un 6-4. Pero la asignatura no se la van a ver. No, Nunca. Yo reprobé con un 38. la Yani también, no entre otros. Qué bacán. Yo lo pasé como 4. Ya, pero el problema está en que la materia era difícil o la forma en que... El problema estaba entre la silla y el escritorio. Para ser honesto. Es que creo que hay que ser honesto. Creo que a lo mejor también uno se relajó, uno se confió y claramente no dio lo mejor de cada uno. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que lo conversamos con Chile, yo en la primera prueba que estaba terminando el compañero, me equivoqué en pura letra. Yo igual. Pura tontera. Sí. Todos los días. En comprensión lectora, pues si yo leí. Y lo otro que la Era verdad esto, es que sí, aunque bruto y digan lo calculé. contrario, uno ve a los diarios y toda la cosa, pero cuando uno no tiene feeling con el profe, todo se va para abajo, porque lamentablemente uno tiene que igual tener como una conexión o alguien con la que está dirigiendo, lo mismo que con tu grupo de trabajo en la Sí. oficina. Si tú no tenés conexión, lamentablemente nada va a fluir. Y Claro. lamentablemente con el profe como que hubo un quiebre y nos salimos de él y nos salimos. Yo creo que la disposición de nosotros hacia con él era mala, porque ya veníamos como, ay, nos toca con él. Pero no, yo creo que el problema fue todo, como dice ella, que nos relajamos, aparte que el feeling no había, mucha paciencia tampoco. No, y como dice la Yobi, igual había confianza porque ya le había pasado un costo. Y el costo igual, el profe dio oportunidades y todo, y esta vez no fue igual, pues entonces... Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que al profe le pasó algo entre medio que él cambió con nosotros. Yo se lo dije a él, con cariño, con respeto, pero él cambió con nosotros. ¿Qué pasó? No tengo idea. Pero él venía con una forma de trabajar con nosotros que a mí lo personal a mí El me profe gustaba. es genial. Cuando volvió a entrar el siguiente semestre, algo pasó. Mira, saca el tejido. Sacamos puros rojos. Mal, de verdad. El profe es genial. Entonces, de verdad que fue como muy fuerte, pero yo creo que una de las principales cosas que uno hace, por lo menos yo con mi autoevaluación, fue de muy dejar. Porque como le digo, la primera prueba es algo que yo hago todos los días. Y me equivoqué en una DIL, pues imagínense. De verdad. Eso para mí es mi jefe. En un cálculo de una DIL. Entonces son cosas que de verdad... Pero lo pasamos con Cris. Yo ni sé leer una lista. Aprobando, pero me quedo una vez. El problema es que esas cosas ustedes no solamente tienen que saber la forma teórica, sino que tienen que dominarlo. Es una gran diferencia. ¿Qué cosa, profe? Como por inercia. Pero no tiene razón, pero lo que pasa es que eso, en cualquier trabajo le van a pedir saber eso.
Bueno, es un poco, aprovechamos de hacer una terapia aquí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Question, my question. Pues la pura fecha. No por acá, profe. Profe, podemos, yo creo que como dice la Karina cuando empecemos esto. Traten de leer esto, sí, referente a nosotros, porque la evaluación final va a estar relacionada. Profe, en la 1, por ejemplo, que dice identificación de la empresa, actividad, misión, visión y objetivo estratégico. La misión, la visión y el objetivo estratégico es algo que está establecido en las memorias. O yo tengo que analizar esa parte para ponerla ahí. Es tal cual. Ya, profe. Ya, gracias. No hay nada que ver. Misión, De visión. hecho está en un punto 1 nomás identificación de la empresa y cuáles son, ponerlo, digamos, en el... Mencionarlo ahí, ya. Ya. Entonces, de hecho, la probabilidad- Tenemos la 1. Tenemos la 1. Medio punto, vamos. La doy, bueno. No, todo lo demás, el desarrollo, eso tal vez sea otra de las cosas. Sí, bueno, en la 2 no, porque dice documentación de análisis presentados por la empresa. A ver. Tenemos la definición de los riesgos. Sí, la claridad en la definición también, porque la documentación de análisis, ahí, sí, la documentación de análisis presentada por la empresa es todo lo que cuando la empresa habla en el ítem riesgos, porque esa es la parte de la empresa, sí. Ah, no, pues son de todos. Es de todos los riesgos. Pues. Tendríamos que sacarle desde la memoria la parte de los riesgos Claro, que la ahí empresa están todos los pone. riesgos ahí incluidos. Claro. Y ahí dice claridad en la definición, o sea, cuando determino el riesgo, claro, lo defino. Y la documentación de análisis es lo que hablábamos. Bueno, ustedes saben clasificarlo, así que tienen que ver, tienen que tener incluido ahí la clasificación. Sí. O sea, el cuadrito de clasificación toman todos los riesgos que ocupan un cuadro de clasificación. Interno, externo. Ya. Claro, porque ahora como que no los definimos lo que era, pero no los clasificamos. Pusimos las definiciones nomás. Sí, hay que clasificarlo. Y cuando dice documentación de análisis presentada por la empresa, ¿De dónde sacaron eso? los riesgos de la memoria. Estado financiero. Ah, entonces se mencionan y en los anexos el link. Ya. O sea, lo que vuelvo a insistir, eso constituye evidencia. Nada de lo que ustedes pongan acá no puede tener evidencia. Si ustedes ponen ahí, saben, yo creo que aquí el riesgo es tanto y así en el aire. Ya. Mira, sacaron todo eso, lo presentamos. Una vez que tengan eso, o en la medida que van avanzando aquí, si hay algo que no está claro. ¿Estamos claros, no? La probabilidad de ocurrencia también tiene una clasificación, ¿cierto? La probabilidad de ocurrencia también tiene una clasificación, ¿cierto? Sí, claro. Sí, yo me acuerdo porque dijo. Ay, mira, a mí me crece. Pero la probabilidad, acuérdense, de está en la matriz. Sí. Sí, que es alta, medio, baja. Llevo 2 semanas. El impacto también. El impacto indica la severidad, recuerden. Impacto Sí. patrimonial. El impacto y la severidad, claro, está todo esto clasificado, pero ahora hay que empezar como a respaldar con... Acuérdense que es catastrófico. Ya. Catastrófico. Depende de la matriz. Claro. Un matriz de riesgo inherente. Ahí hay que trabajar. Tenemos todo, solo ahora tenemos que... Cómo ordenar y detallar, sí. Por ser hacer esto. Yo creo que deberíamos empezar nomás. Sí, con algunas cosas. Voy a darle un formato, empezar a arreglar, sí, el fin de semana, como... Sí, vamos a crear una red. Igual tenemos pruebas de... ¿Preguntas? Ya. Pongan atención a la lista para no voy a justificar a nadie que esté aquí y después me llegue a decir, ¿sabes? Hace como un año que me dejó usted. El semestre pasado. Pesada. Su ironía.
Cáchate el cargo que me mandé. Y después está súper clara. Como la presentación. Si la prueba, al otro lado. Sí, pues nosotros que no, que por eso es que no la traje impresa. Igual la que me mandaste. No, y la traje impresa ahora que igual. Sí, hay que hacerlo igual que se intentó. Ya, Eli,